Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, en esta semana consecutiva número 99, este espacio de conversación, este podcast donde compartimos distintas opiniones. En esta oportunidad me acompaña alguien muy especial que hace tiempo atrás estuvo en un podcast de suscriptores y ahora ya tiene todo un lugar acá, una posición, un podio para poder compartir su experiencia, porque sin duda es alguien que ha crecido mucho dentro de esta comunidad. Y mi recomendación, obviamente, con Rubén, que le estén siguiendo ahí en Twitter, donde es muy activo y comparte muchas cosas. Y tiene un canal de YouTube donde ha subido cosas muy interesantes, como bajar de iOS 15 hasta iOS 14, algo que mucha gente está pidiendo. Así que vayan a verlo, todas sus redes están acá en la descripción. Rubén, ¿cómo estáis? ¿Desde dónde me hablas? Preséntate a la gente. Bueno, hola, estoy aquí desde Barcelona, aquí, de mi Hackintosh, y es un placer estar en tu podcast aquí. Qué bueno, Rubén. Conversando principalmente de este jailbreak que se está esperando, el que me he atrevido yo a mencionarle durante varios videos como el imparcheable, el de por vida, el de checkra1n. Sabemos que este jailbreak Apple estuvo realizando unas movidas en iOS 14, principalmente con la parte de la SEP, de la seguridad, de todo lo que es el encriptado de tu información personal, y dejó sin el código a los iPhone 8 y 8 Plus y sin el Face ID solamente a los iPhone 10. Y bueno, para poder estar realizando el jailbreak con checkra1n se puede hacer en todas las versiones de iOS 12, en todas las versiones de iOS 13 y en todas las versiones de iOS 14, incluyendo también 14.8.1, pero en estos equipos hay que estar desactivando el Touch ID y el Face ID para que el jailbreak se pueda realizar, y para luego convivir con el jailbreak tiene que seguir desactivado. Y es un sacrificio que algunas personas están dispuestos a hacer y hay otros que no. Pero estos días apareció una muy buena noticia de parte, tengo que admitir que es uno de mis desarrolladores favoritos dentro de la comunidad del jailbreak, una persona que está acostumbrado a traernos funciones también de los dispositivos más recientes, estarlos bajando a los más antiguos, y hay una opción de poder tener de regreso el Touch ID y el Face ID para el iPhone 8, 8 Plus y el iPhone 10. Algunos dirán, pero es que uno reinicia el teléfono y deja de funcionar. Sí, pero que peor es nada, o sea, no tener nada de seguridad versus tener un poco al menos, sin duda es algo que puede estar ayudando, aliviando. Y es eso lo que te quiero preguntar a ti, Rubén. Yo sé que estás ocupando el tweet y quiero ver si ha pasado todo este tiempo. Ya estamos en la beta de iOS 15.4, la versión oficial 15.3. Ha pasado mucha agua bajo el puente desde septiembre que ya tenemos a iOS 15 con nosotros y han pasado todos estos meses. ¿Vale la pena tener un tweak de este tipo a estas alturas o llegó tarde? ¿Crees que para qué estarse calentando la cabeza con un tweak de este tipo, con checklock? A él nos estamos refiriendo. Pues yo la verdad pienso que sí, ha llegado tarde, debería haber estado antes, pero sí vale la pena comprarlo. O sea, tener que estar poniendo el código todo el rato es una molestia. A lo mejor cuando te levantas o algo, pues no cunde. Y la verdad, hacer así te facilita el día, es mucho más cómodo. La ¿Y te verdad pide vale el la pena. código? A ver, muéstrame cómo te pide el código. Ándale, para que la gente vea que efectivamente hay código de bloqueo ahí en la pantalla, Touch en el lock ID screen, y Touch o ID, así. lo coloca y se rellena, listo. Genial. Muy cómodo, funciona bien. Y para los que estéis usando el tweak de Critanta, me parece que es, El lockdown. no pueden acceder a tus fotos desde el lock screen, que con el tweak de Critanta sí que podían. Qué bueno. Entonces, recomendado, la verdad. Ujú. Yo también creo que, como dice la expresión, más vale tarde que nunca. Hay Sí, gente que sigue esperando en iOS 14. Yo en lo personal soy uno de los sobrevivientes. Yo sé que tú también. Teniendo el jailbreak en también. el dispositivo, ya sabemos que hacemos más que iOS. Bueno, no sé si el desbloqueo con mascarilla, quizá Fox for Mobile nos sorprende y lo trae también más abajo, Ojalá. pero al menos dejando eso de lado, ya todo lo que son funciones, productividad, hacer las cosas con una mayor fluidez y rapidez, accesos directos, etcétera, el jailbreak sin duda hace mucho más. Yo también creo que vale la pena. Si llega tarde, obviamente me hubiese gustado verlo el año pasado, cuando nos enteramos de Sí. este problema, pero sabemos que por motivos personales, bueno, Fox for Mobile ha estado desarrollando muchos otros tweaks también durante este tiempo, pero ya que estábamos hablando de este tema de la mascarilla y con todo el talento que tiene Fox for Mobile,
¿Tú crees que a lo mejor logre conseguir esto? La verdad, he visto por Twitter algunos métodos para hacerlo en versiones anteriores y yo creo que se podría hacer bastante fácilmente, pero sería de pago, entonces, Ujú. no sé. Bueno, creo que la mayoría de los tweets que él termina sacando son de pago, con el tiempo los termina siendo gratuitos. Y yo recuerdo una vez cuando mostró un poco de cómo consiguió el modo retrato en los dispositivos anteriores y había que saber de matemáticas derivadas e integrales. O sea, no es que había un cero dentro de iOS y lo cambió a un uno y apareció, no. Es un tweet que toma Pero mucho trabajo. a lo que me refiero es que si saca un tweak a lo que hace eso, sí, será mejor, pero en teoría ya lo puedes hacer normal con el truco ese de Twitter, ¿sabes? Entonces, no creo que valga mucho la pena. He visto otros canales que lo han intentado, no funciona así el 100% de las veces, pero ya es algo al menos, se puede intentar. Entonces la idea es Sí, no quedarse con aquello y al final si es un truco o si es un tweak, la idea es que pueda estar llegando a otros dispositivos. O sea, que Apple lo sí, haya sí, dejado solamente para los A14 y los A15, o sea, los iPhone 12 y sí, los sí. iPhone 13. ¿Por qué crees que Apple llega a hacer algo por el estilo? Que restringe, por ejemplo, los iPhone, un 11 Pro Max, que es tremendo maquinón, y un 10S Mira, Max también. ¿Por qué deja fuera los A12 y los A13, en tu opinión? mira, lo que diría un fanboy es, son más viejos, el sensor no está tan desarrollado, pero lo que yo creo es Ujú. porque quiere que compres el último iPhone. Mm. Y porque quiere que subas a la beta en el último iPhone y no tengas jailbreak. Bueno, eso ya es otro asunto, pero es por eso yo creo, es porque quiere que te compres el último. Estoy de acuerdo contigo, al menos en la parte de tener que tener los últimos dispositivos, obligándote a irlos cambiando poco a poco. Yo creo que no tiene. Bueno, depende de cada uno. Hay personas que cambian los teléfonos cada un año, cada dos. Yo en lo personal acabo de cambiar el mío después de 4 años y creo que se puede vivir 4 años en mi caso con las cosas que yo hago, que algunos a lo mejor piensan que por el canal uno tiene el teléfono súper enchulado así con Twitch y no son tantos en realidad, pero al menos con lo que yo hago se puede sobrevivir de esa manera. No sabemos qué piensa Apple al respecto. Quizás le gusta tener que estar, o sea, que la gente renueve su teléfono todos los años, por algo sacan un teléfono todos los años. Así que no sé, yo no me gustó lo que hizo. Por último, haber considerado también los A13. Quizás en la beta 2 de iOS 15.4, en la beta 3 o cuando aparezca la versión final, lo podamos ver en otros dispositivos, pero por ahora se queda ahí estancado nada más. Lo que no está muy cómodo es esto del jailbreak de Checkra1n, porque yo recuerdo creo que la primera vez que aparece Checkra1n fue para iOS 12, y luego cuando llega iOS 13, tuvimos Checkra1n, pero a la semana o 2 semanas de iOS 13. Cuando salió iOS 14, ya la versión definitiva, también tuvimos Checkra1n y claro, tuvieron que entregar toda la explicación que hablábamos hace un rato, que los A11, iPhone 8, 8 Plus y el 10 quedan sin el Touch ID y Face ID respectivamente, pero en iOS 15 no ocurrió eso. Salió iOS 15, la versión final, a mediados de septiembre y ya llegamos a mediados de octubre, noviembre, diciembre, enero, casi 5 meses esperando este jailbreak. Y más que la espera de la herramienta, que para algunas personas creo yo que por el tema del bypass se ha hecho angustiante en algunos casos, ¿por qué crees tú que este silencio? ¿Por qué no tenemos un tweet? ¿Por qué no hay una publicación? Un calma, mi gente, estamos trabajando en esto, esperen nada más. ¿Será que ya abandonaron el proyecto? ¿Será que ellos van a lanzar algo, van a publicar algo cuando ya lo tengan? ¿A qué crees que se deba este silencio que hace que la sequía para algunas personas, en vez de esperar, se desesperen? Pues la verdad yo creo que o están mirando cómo solucionarlo o están trabajando en ello. Y si están mirando para solucionarlo y aún no saben si lo van a poder hacer, yo no iría poniendo en Twitter una fecha o estamos trabajando. No daría esperanza. Yo simplemente cuando supiese que funcionaría, pues lo publicaría. Yo creo que los de Checkra1n, Luca Todesco y estos, creo que hacen eso. Yo sí preferiría un tweet, al menos uno. No digo uno mensual, pero imagínate llegar a casi 5 meses de espera y estar todavía allí en la incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar con Checkra1n? Al menos tenemos registro de que el exploit del Checkmate, el del jaque mate, este está funcionando. Claro, hay empresas que lo han ocupado como el Consoft para estar leyendo información del dispositivo, estar extrayendo datos, lo que sea del equipo, pero solamente leen, no se meten a la parte de la escritura, que es cuando uno instala Cydia, instala los tweaks. Yo también pienso parecido, que tendrían que sea que decir, lo estamos intentando, pero también entiendo a los desarrolladores, que
tampoco tienen tiempo y a veces lo intentan y ya me entiendes. A lo mejor lo consiguen, luego no. Sí, yo creo que también que no se atreven a dar fechas porque Sí, hoy la gente va, pero es que en la desesperación, y yo a veces veía cuando, no sé, pues Luca Todesco venía en Twitter y él escribía, me voy a hacer un viaje, me voy a Ámsterdam, voy a arrendar un auto y me voy a ir en él. Y uno veía los comentarios, ¿cuándo es Check Rain? ¿Cuándo lo va a liberar? Eta Wen. Entonces era como, de que hay veces que uno prefiere no hablar de un tema porque la gente te acosa y no estás tranquilo y al final ese mismo acoso, que por algunos es considerado como la parte tóxica de la comunidad, como lo tiene cualquier comunidad, termina alejando a los desarrolladores, termina desanimándolos y al final como que no hay ni ganas de trabajar por gente que demanda algo, porque es una demanda, ¿cierto? Lo demandan por algo que es gratuito. yo tengo las notificaciones activadas para Luca Todesco. Cada vez que tuitea, yo lo sé. Estoy pensando en desactivármelas porque últimamente tuitea cosas que no tienen mucho que ver. Y claro, yo no me quiero perder si lo lanza. Entonces no sé qué hacer. Yo también tengo las notificaciones activadas con Luca, bueno, con muchas personas. Hay algunos que poco a poco uno lo ha ido desactivando con el tiempo, con las del todavía no me atrevo. Yo todavía tengo esperanza de que algo puede ocurrir. Y si esa esperanza tuvieses tú que traducirla en una fecha o en un mes, ¿qué te atreverías a decir? O sea, ¿cómo van las cosas con Check Rain? Pues la verdad, Check Rain, pues diría que 2 meses o 3 más que Uncover. ¿Por qué? Porque Check Rain es un jailbreak de otro tipo. Se han hecho jailbreaks rootless de otro antes. Entonces, claro, yo creo que Uncover tendría posibilidades de salir antes que Check Rain. Pero, o también lo que podría pasar es que salgan a la vez. Bueno, no lo sé, son mis cosas. Estaría bien, ¿eh? Ajá, estaría bien, o sea, poder de quedar cubiertos todos de inmediato, porque claro, cuando salga Check Rain sabemos que solamente va a llegar desde el iPhone 10, 8, 7, 6S, el SE primera generación, del 10 para abajo. En cambio, los superiores tienen sus ojos puestos con Uncover, que es lo que se anhela para iOS 15. Claro, tú mencionabas recién de que son jailbreak diferentes. Checkra1n ocupa una vulnerabilidad que ya la explotaron con Checkmate, que está ahí en el hardware y que Apple no la puede parchear. Por eso se puede ocupar esa vulnerabilidad para estar leyendo información. ¿A qué me refiero con esto de leer? Es como conectar un pendrive, ¿cierto? Una unidad USB, conectarla en el computador y ver los archivos que hay dentro, copiarlos, pegarlos en otro disco, sacarlos de allí, pero de ahí a que yo pueda grabar un archivo dentro del pendrive, escribir, que eso quiere decir, el renombrar alguno, crear alguna carpeta, ya es donde todavía no se ha logrado conseguir. Entonces, ahí hay una diferencia y que a mí me preocupa, porque Checkra1n tiene lo que Uncover no tiene, que es una vulnerabilidad ya explotada, pulida, pero no la pueden explotar porque Apple tiene este nivel de seguridad. Entonces, sabemos que eso es lo que ha retrasado el jailbreak en iOS 15 y es donde uno se pregunta, o sea, Pon2On con Uncover ha demostrado ser alguien muy talentoso. O sea, mira nada más cómo implementaron el Fugu 14 junto con Alstor y Uncover y después nos sorprendieron con un jailbreak hasta 14.8, pero en iOS 15 ahí están, ellos todavía no tienen una vulnerabilidad explotada, al menos que esté pulida, no tenemos esa información. Por eso yo te quería preguntar a ti, ¿será que con esta diferencia sustancial, que uno tiene ya un exploit y el otro no, crees que Uncover pueda dar la sorpresa? ¿Puedes que Uncover pueda lograr tener el jailbreak antes que Checkra1n? Yo la verdad creo que sí, porque antes se han hecho jailbreaks rootless y creo que Pwn podría hacer eso. O también lo que podrían hacer es un bypass a esa función que ha puesto Apple en iOS 15, que o Pwn o Coolstar o quien sea, o el mismísimo Luca Todesco, pues hiciesen algo para saltarse eso. Yo creo que eso es bastante posible también, o hacerlo de otro modo también. Y esto del jailbreak rootless que tú mencionas hace un rato, ¿alguna vez tú lo probaste? Yo creo haber probado uno, si no me equivoco, en iOS 13 creo que había un rootless también, o en iOS 12. ¿Tú lo usaste? Yo la verdad no lo he usado, pero he visto vídeos y es bastante incómodo, al menos el de iOS 12 por ahí. Sí. Pero yo creo que es que si Pwn hace uno, creo que lo haría como Dios quiere y manda. O sea, que no nos diéramos cuenta en realidad, que fuera como lo Sí, más sí, similar a como lo vivimos hoy día. sí, sí, que sea. Si Pwn hace uno, yo creo que lo haría perfecto. O sea, nos ha sorprendido.
en otras ocasiones. Yo me acuerdo del rootless, que lo más incómodo que había era la instalación de Twix. Que Sí, por eso digo. uno tenía que conseguir el archivo, el .dev, donde viene todo el Twix, que conseguirlo a veces no es el problema. Y uno tenía como que descomprimirlo. Hagamos cuenta como que venía en .zip o en .rar, y uno lo descomprimía y aparecían 3 carpetas. Y el contenido de esas 3 carpetas uno tenía que llevarlo al teléfono, ya sea a través del Wi-Fi o a través con un cable conectado al teléfono al computador. Y esas 3 carpetas, luego el contenido de su interior había que como colocarlo dentro de iOS con filsa, o sea, cortar, pegar, cortar, pegar, cortar y pegar, hacer un respring, y ya después de eso el tweak estaba funcionando. Entonces, eso era lo incómodo. Pero yo recuerdo en esa fecha que no importaba si había que hacerlo de esa manera, con tal Sí. de tener tus tweaks y tus jailbreak funcionaba. Pero estamos hablando de iOS 12, era otra la comunidad. Pero ¿y si fuera ahora sí, Rubén, en iOS 15? ¿Crees que la gente se entusiasmaría también, estaría dispuesta a tener que hacer todo ese trabajo? Porque los tweaks, me acuerdo que incluso había que estarlos parcheando. Yo tengo tutoriales fueron los inicios de este canal, algunos videos de cómo parchear los .d para que funcionaran. Se parcheaban inicialmente solamente en Mac, no todos tenían un Mac, entonces había una carpeta en Google Drive donde estaban los archivos .dev ya parcheados y probados, y de ahí, claro, había que descargarlos, descomprimirlos, llevarlos al teléfono, ubicarlos, respring, y funciona. ¿Tú crees que la gente, con tal de tener el jailbreak en iOS 15, lo haría hoy en día? Pues bueno, como con Checkrain y los A11 y la huella, mejor que nada es, ¿vale? Y yo lo haría. Bueno, yo estoy en iOS 14 y yo tengo el jailbreak bueno asegurado. Así que este iPhone lo podría actualizar a iOS 15 para probarlo. Y yo estaría dispuesto a vivir con ello. Mejor que nada es. Sí, Yo creo que la gente lo haría. yo recuerdo cuando hacía los respring, Rubén, y tener los tweets funcionando ya daba lo mismo. Como que ya te ibas acostumbrando. Al principio Sí, era como aprender a andar en bicicleta. Te costaba. sí. Perdías el equilibrio, dónde iba, dónde tenía que ir. Uno anotaba las rutas, las guardaba como favorito en las carpetas donde había que pegar los archivos. Pero después llegó un momento en el cual uno era casi automatizado. Pum, 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 pum. Ya en menos de un minuto uno lograba instalar un tweet, cosa que hoy día uno tiene que darle a instalar, y el gestor de paquetes como Cydia o cualquier otro lo hacía. Aunque se ha hablado de, Coolstar mencionó de que lo que le gustaría es tener un jailbreak rootless con Cilio allí funcionando, que era algo que sí se podía conseguir. Así que, como dices tú, si Pwn llega a liberar algún jailbreak, él quizás lo haría con la manera más simple. Obviamente no creo que Pwn2Own vaya a ocupar Cilio, sino que se va a ir con, con Cydia. Mira, yo he probado Cilio en mi iPad en 14.6 y funciona, pero no instala Twix. Cilio en sí Ya. funciona y yo creo que sería posible. En cambio, Cydia, con Cydia no. Yo creo que Pwn tendría que irse con Installer o con algo, porque no sé quién lo mencionó en Twitter, pero Cydia no se podría portear fácilmente a un rootless. Fue Jekas Por eso Hacks, digo. que es parte del equipo de Uncover. Pero ¿por qué se seguirán aferrando a Cydia, crees tú? Yo sé que el abuelo, la vieja confiable, en varias oportunidades parece ser más estable para algunas personas, pero ¿por qué no dan el salto a Installer o a Zebra? Pues la verdad es porque la gente no es la misma que lo crea el jailbreak. Por ejemplo, Coolstar puede integrar su jailbreak con Sileo, ¿sabes? Puede hacer lo que funcione mejor. Pero para que pasase, pues Pwn se tendría que comunicar con los de Installer o con los de Zebra. Yo creo que lo hacen por eso, porque Cydia ya funciona bien con Uncover y que se quede ahí, ¿sabes? Claro, tenés que meter más gente al equipo, y si algo pasa, tenés que responsabilizar a los del... Ustedes son los del gestor de paquetes, entonces Sí. yo creo que se van por Cydia, saben que anda bien. Lo que anhelamos es que sea como sea rootless o no sea rootless, sea con Cilio o con Cydia, como sea con código o no, poder tener ya este jailbreak en iOS 15. Recién te preguntaba por la fecha de Checkrain. ¿Crees tú que también te atrevas a dar alguna fecha para Uncover? Yo me voy a venir un poco arriba, pero en marzo. Uncover Ya. en marzo, yo creo que sí. Yo creo que Uncover sí que saldrá como todos los años. Mira, con Uncover ya andan un par de vulnerabilidades dando vueltas que ya están libres. Se está a la espera de otra que salga ahora en el mes de febrero. Yo creo que febrero va a ser un mes donde los ojos van a estar puestos, obviamente, en alguna posible liberación de jailbreak, pero yo creo que ya la cosa se va a poner un poco más tensa en marzo. Si ya no lo tenemos en marzo Sí. y ya tenemos esta ansiada liberación de Brighty App, porque ya Ian Beard hizo la suya. Entonces, si ya llegamos a marzo y con las vulnerabilidades disponibles todavía no tenemos nada, yo también prefiero decir que es marzo. También prefiero quedarme allí, y si no, rayos, habrá que pensar una nueva temática para el canal.
¿Qué está sí, pasando? Que ya la preocupación, la gente se va a empezar a aburrir y se va a empezar a sí. molestar con todos los comunicadores, con todos los que están dentro de esta comunidad, Y la apoyando, gente empezará a ayudando. actualizar. La gente Ajá, empezará a actualizar. Yo voy a dale, decir un consejo te escucho. para los que quieran actualizar. Imagínate que estás en 14, bueno, 15.1, que ya me entendéis. Y quieres actualizar a la última versión. ¿Para qué actualizar si solo vas a estar entretenido 5 minutos mirando las novedades, mirando tu vídeo de ciertos youtubers, mis novedades y vuelta al aburrimiento? Yo creo Ujú, que vale la pena esperar y cuando tengas jailbreak, teniendo novedades cada día. ujú. Eso es un mensaje que doy para los que están tentados a actualizar. Sí, esto bueno, ocurre todos los años, la tentación de querer subir o cuando se aburren simplemente ya del jailbreak por la espera y empiezan a poco dejar de usar el jailbreak, eso ocurre todos los años, ocurre con distintas generaciones, ocurre, mira nada más con varios youtubers que usaban el jailbreak y luego por cosas de su vida, el tiempo de la espera, ya poco a poco lo han ido dejando de lado, o sea, partiendo por Víctor, Marciano Tech, por Fernando de la Manzana Mordida, con Sergio de Aicena Code, con José de Tecnofanático, o con la misma Fátima, ¿cierto? Yo soy Fátima, que partieron o generaban este tipo de contenido y ya simplemente poco a poco han dado vuelta a la página porque se puede vivir sin él. Yo por ahora no me imagino sin él en mi nuevo Yo equipo, no lo tampoco. tengo, la espera va a ser un poco más larga, pero yo si tuviese que dar un consejo, Rubén, es que si, por ejemplo, tú que estás en 14.6 con tu iPad esperando ahí el jailbreak, si está difícil el jailbreak, llamémosle, en iOS 14 para algunos equipos, si está difícil en iOS 14, en iOS 15 es peor. O sea, Sí. si está complicado, si el panorama no se ve bien en iOS 14, es porque en iOS 15 está, pero mucho peor. Entonces, tener que irse a una versión más alta, lo que más nos juega en contra es que no puedo bajar con total libertad. Claro, tengo los SH, Future Restore, puedo usarlos para bajar, pero primero necesito al menos tener, hablando de los dispositivos a 12 para arriba, ya el jailbreak en el equipo. Entonces, si me voy a 15.4, lo máximo que voy a optar es a 15.3. Bueno, en el día que se está grabando este video, incluso se puede bajar a 15.2 por la beta 2. O sea, se puede bajar de 15.3, se puede estar huyendo de ahí y estar esperando en una versión un poco más baja para este jailbreak de iOS 15. Entonces, no hay cómo bajar después sin Yori. Respecto a lo de que las betas esas de 15.2 siguen firmadas, yo la verdad solo recomendaría bajar a esas betas si tienes un dispositivo secundario. No porque sea inestable, sino porque cuando se dejen de firmar o cuando llegue un tiempo, te saldrá ahí cada vez que enciendes el dispositivo o cada vez que lo desbloqueas una cosa. Y eso es muy molesto, la verdad. Yo estuve intentando vivir con eso que es en este teléfono, que estaba en 14.7 beta 1, y es muy molesto. Y sin jailbreak aún así, por eso no recomiendo bajar Claro a que esas versiones. hay que estar lidiando con el mensaje de que estás en una beta, apareció una actualización de iOS, actualiza tu Sí. dispositivo. Pero eso en cambio en las versiones RC no pasa. Ahora estoy en una RC, 14.7 RC aquí, y no pasa. Entonces RC sí que recomendaría bajar, pero no está firmada. Yo igual recomiendo bajarlo, porque hay porque por último cuando salga el jailbreak, hay tweaks como no beta alert y bye bye beta alert que lo van a quitar ese mensaje y ya vas a tener el jailbreak en tu equipo. Entonces, habría que andar aguantando un poco eso porque ¿quién te mandó a estar subiendo a 15.3? Pues entonces Sí, ahora aguanta ese mensaje nada más, pero sería sí. para aquellos que están en 15.3, 15.4, el resto en la versión que se quedan, bloqueen por favor sus actualizaciones. También depende del tiempo, porque si vas a esperar 2 semanas, yo aguanto, pero si vas a esperar 2 meses, ya, es duro, es duro, por eso digo. La paciencia creo que es clave dentro de todo esto, saber lidiar con cómo van pasando los días y bueno, Sí, ahí ve sí, cada uno nada más si es que lo soporta o no. El tema es que cuando uno espera y tiene el jailbreak, el tiempo que tuvo que sí. aguardar por él, uno lo deja atrás, simplemente dice, vale la pena. Y por eso después uno cuida más su iOS, cuida más su versión y no se pone a estar instalando cosas tontas y a locas que sabemos que le puede dar una consecuencia totalmente indeseada. Así que Sí, eso, Rubén. Te agradezco mucho que haya aceptado la invitación
¿Hay algunas palabras que quieras entregar de despedida? No actualicéis. Si queréis personalizar vuestros dispositivos, usad reemplazos temporales, como digo yo, que son los atajos, las aplicaciones tuiqueadas, que yo mismo he hecho una para mi iPad, de momento, que es algo temporal, no reemplaza un tweak. Yo digo que esperad que algún día llegará, algún día seguro. Bueno, y cuando ese día llegue, ustedes saben que tanto Rubén va a estar informando ahí en su canal de YouTube, en Twitter también, y quien les habla, obviamente, la información se va a esparcir porque lo esperamos con muchas ansias. Entonces, hasta aquel día, se despide don Rubén desde Barcelona, España, y el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Nos vemos esta semana con otro video. Chao, chao.